Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Doctor, buenos días, días. ¿cómo Buenos están? días, Bienvenidos, doctor. muchachos. Buenos días. Muy bien. ¿Ustedes qué Buenos tal? días. En un par de minutos comenzamos con nuestro invitado y estoy esperando que se conecte un poquito más de gente. Tenemos algunos invitados que están de espectadores. Entonces, bueno, nada, espero una clase muy amena. ¿Listo? Ya nos vemos en un par de segundos. Sí, señor. Gracias. Bueno, muchachos queridos, muy buenos días. Comenzó esta clase del día de hoy. Tenemos al doctor Andrés Felipe Caballero como nuestro invitado. Es un abogado litigante, miembro fundador y directivo del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, un gran amigo, un gran ser humano, joven, adinerado, está de moda, soltero, recibiendo hojas de vida y demás. Muchachos, con ustedes, Andrés Felipe Caballero, yo también traje hoy mi cuaderno y lo tengo listo para aprender junto a ustedes, muchachos. La expectativa no es menos que simplemente la razón del profesionalismo con el que cuenta y la formación académica con la que cuenta el doctor Andrés Felipe Caballero, y por eso pido al doctor Caballero que se presente ya y para que ustedes lo conozcan y empezamos esto, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. Primero quiero confirmar si se me escucha bien. ¿Estamos bien de audio? Sí, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Se escucha perfecto. Perfecto, doctor. El video no será tan importante. El video no será tan importante. Sin embargo, en algunas ocasiones voy a transmitir pantalla, entonces sí es importante que pues, cuando se vaya a transmitir pantalla sí estén muy atentos. Por lo pronto, pues pueden estar atentos solamente al audio. Mi nombre es Andrés Felipe Caballero. Soy abogado penalista, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, miembro de la Junta Directiva, también amigo de Diego Felipe. Todo lo que dijo es cierto, excepto que soy adinerado. Esa parte sí, pues ojalá fuera así. Pero quiero comentarles en primer lugar que hoy vamos a tener unos invitados, algunos invitados incluso compañeros míos de universidad, de pregrado. Algunos los he conocido a partir del litigio, otros a través de redes sociales, porque pues digamos Diego Felipe, mi persona y muchos otros somos muy activos en una red social. De hecho ayer creo que una estudiante que está por acá vio que estábamos preparando la clase y nos vio ahí ensayando en el tablero. Entonces, esa cantidad de invitados y personas que quisieron unirse a esta clase lo que demuestra es que el tema es sumamente importante y que el estudio del tema no va a terminar con el estudio de la materia de Derecho Penal General o Teoría del Delito, como quiera que se le llame, a esta cátedra de esta universidad. Por favor, apaguemos los audios. Como quiera que se le llame, esquemas del delito, teoría del delito, derecho penal general, no acaba con esta materia y ni siquiera acaba cuando se termine el pregrado. Yo sé que muchos no se van a dedicar al derecho penal, a algunos no les gusta
y créanme que la práctica es más compleja que la academia. Pero mi recomendación es que disfruten esta clase porque querramos o no el derecho penal, por lo menos en la teoría es hermoso. De pronto en la práctica podemos discutir si lo es o no, pero por lo menos cuando empezamos a elucubrar, cuando empezamos a comprender todos estos problemas, a mí me parece sumamente bello. Incluso en la tragedia, cuando estudiamos un caso sumamente grave, puedo hablar de casos que he tenido, por ejemplo, un feminicidio agravado. Eso es sumamente grave, espantoso, pero el estudio del caso a mí me parece hermoso. Entonces lo que yo digo es, disfrutemos esta clase y les puedo asegurar algo, que si nosotros comprendemos, llegamos a comprender la teoría del delito, la estructura del delito y cómo ha evolucionado el delito, cómo han evolucionado esos esquemas de pensamiento que nos dicen que un delito es esto y se compone de esto, nosotros podemos tomar cualquier código penal del mundo, o por lo menos del mundo occidental de tradición continental. Pues no vamos a hablar acá de un código penal chino que ni siquiera sé cómo funciona, un código penal japonés que no tengo ni la más mínima idea, y tampoco los códigos penales, no de procedimiento penal, los códigos penales de una tradición distinta a la nuestra. Entonces, es importante comprender esto desde el fondo y no solamente irnos directo al Código Penal. Ayer, para destacar la importancia de la dogmática penal, ayer precisamente inicié un taller porque yo me considero un estudiante con tarjeta profesional, siempre lo digo, más que abogado, un estudiante con tarjeta profesional. Entonces, ayer inició un taller de técnicas de litigio oral y un miembro también del colegio, Juan Carlos Gómez Nieto, ha dado una clase que decía, que se titula La teoría del delito aplicada a la teoría del caso. Y explica cómo esa estructura del delito, y ahora vamos a tocar eso, necesariamente se traduce en una técnica de litigio. Es decir, lo que nosotros vamos a aprender acá no va a servir solamente para que se pase una materia, para ganar un parcial o para que los profesores escriban libros o para que los profesores pues devenguen algo dando clases en una universidad, sino que eso se va a traducir en técnicas de litigio. Eso lo vamos a aplicar ¿en dónde? Que viene en Bogotá, pues en Palo Quemado, en el tribunal, en Convida. Y eso necesariamente, si alguno definitivamente no tiene la vocación por comprender esto desde la academia, pues por lo menos se va a traducir en dinero. Así que ahí les dejo una motivación extra, que no es ni cerca la más trascendental o la más importante. Entonces, yo quiero que alguien me diga qué es un delito. O sea, partamos de ahí. ¿Qué es un delito? Si alguien quiere responder qué es un delito. Buen día, doctor. Buen día, Diana Carolina. Gracias, doctor. Un delito es una conducta que está establecida en el Código Penal como dañina frente a un bien tutelado y que tiene una consecuencia jurídica que en este caso se denomina pena. Ok, perfecto. Ya vamos a tomar esa definición. ¿Alguien tiene una definición de delito? ¿Alguien se anima a decir que es un delito? Yo, doctor Tatiana Lozano. Tatiana Lozano, hola Tatiana. Hola. Para mí un delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y pues es castigada con alguna pena. Ok, listo. La definición más tradicional, aquí creo que alguien quiere hablar, es Neider Silva, activó micrófono. Bueno, Yo. Sí. ¿Quién lo dice? Antonio Valencia. ¿Quién me da la definición de delito? Para mí un delito es aquella conducta que es antijurídica, típica y que tiene una culpabilidad. En este caso es guiada por una acción que comete la persona. Ok. Listo, bueno. Buenos La días. definición que más se acercó a la definición tradicional de delito, digamos, todos tienen en gran medida razón, pero la definición que más se acercó fue la última que dice, bueno, una acción antijurídica típica y dice con culpabilidad. Bueno, digamos, conducta típica antijurídica y culpable. La definición tradicional de delito es conducta típica antijurídica y culpable. Pero acá primero me dijeron que era una acción contraria a la ley. Entonces ya ahí estamos viendo
Y ahí estamos viendo que podemos estar tocando aspectos de la tipicidad y aspectos de la culpabilidad. Y alguien me decía, por ahí otras definiciones, y tiene una consecuencia jurídica. Por supuesto, siempre tendrá una consecuencia jurídica, la cual variará, por ejemplo, de la imputabilidad del sujeto. Entonces se le podría aplicar una pena, una medida de seguridad. Todas esas discusiones que hasta el momento son difusas las vamos a ir aclarando. Para poder llegar a la definición de delito como conducta típica, antijurídica y culpable, eso no se le ocurrió a una persona de un día para otro, eso no se le ocurrió a ninguno en un aula de clases en un momento de lucidez, eso no se le ocurrió a alguien consultando al oráculo de Delfos, eso fue una construcción que tardó muchísimos años. Entonces, si bien vamos a encontrar dentro de las definiciones, digamos, dentro del recorrido que vamos a hacer, siempre esas categorías dogmáticas, conducta o acción, y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, digamos, recipientes, por llamarlo de alguna manera, que son llamados categorías dogmáticas, van a tener un contenido sumamente distinto, y el orden de los factores definitivamente en derecho penal sí va a afectar el producto. Pero ni siquiera siempre se consideró que era una conducta típica, antijurídica y culpable. Nosotros vamos a hacer un recorrido, por lo menos en la próxima clase, sobre algunas teorías o algunos esquemas del delito. Vamos primero a tocar unos esquemas italianos que se compaginan con escuelas que ya creo que han visto en esta cátedra de Derecho Penal General. Entonces vamos a hablar de la escuela clásica italiana para que la diferenciemos luego de la escuela clásica alemana, de dogmática alemana. La escuela clásica italiana, por supuesto, abanderada por el profesor Francesco Carrara, y la escuela positivista italiana, abanderada desde el punto de vista jurídico por Enrico Ferri, pero tenemos otros abanderados desde otros aspectos, como Cesare Lombroso y Garofalo. Pero entonces vamos a partir con Francesco Carrara. Primera escuela clásica italiana. Yo les recomendaría que en este punto, si quieren, no copien. Pero cuando lleguemos a la dogmática italiana, sí copien, y yo voy a transmitir el tablero y ustedes van a ver la figurita, porque sí es importante que siempre que vayan a analizar la estructura del delito se pinten un mapa mental. ¿Ok? Si aquí tengo la acción, acá tengo la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, esto se configura, esto no se configura, y como digo, eso finalmente se va a traducir en litigio penal. ¿Para qué? Para tratar de desvirtuar los que quieren ser defensores, como lo soy yo, como lo es Diego Felipe, pues tratar de desvirtuar la responsabilidad. Pero entonces en esta parte, digamos, empecemos con unos esquemas más simples. Entonces creo que no es necesario que los copien, porque además hay una lectura que se va a colgar, que es el libro Esquemas del Delito del profesor Nodier Agudelo Betancourt. Ese libro resume todas estas discusiones, pero solamente de una manera introductoria, es decir, no se agota el estudio con la lectura de ese pequeño libro llamado Esquemas del Delito. Esa escuela clásica italiana, qué pena lo del interrumpo, profesor, caballero. Muchachos, en el aula virtual, en la página, está colgado el libro de Esquemas del Delito del doctor Nodier Agudelo, que está anunciando el doctor Andrés Felipe Caballero. Lo pueden descargar. Sugiero que ingresen ya a descargarlo para que vayan mirando la coherencia de todo lo que se está anunciando por parte del doctor Caballero. Gracias. Qué pena, doctor. Bueno, y a los invitados, yo cuelgo el enlace en Twitter, creo que todos me contactaron por Twitter, yo cuelgo el enlace para que descarguen ese mismo libro que está disponible de manera gratuita. Entonces, el profesor Nodier Agudelo Betancourt, que es quizá uno de los grandes, o quizás el más grande tratadista y dogmático del derecho penal colombiano, o es un amante de la teoría y de las enseñanzas del profesor italiano Francesco Carrara. De hecho, curiosamente, aquí tengo al lado un libro que se llama El Garantismo Carrariano. ¿Por qué el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia bajo los auspicios de Francesco Carrara? Un hombre que ha dedicado su vida al estudio de Francesco Carrara. De hecho,
profesor Diego, voy a rifar un libro de esos. Al final de este módulo rifo un libro del Muchas profesor gracias. Nodier Agudelo. Gracias. Entonces, ¿qué nos enseña el profesor Nodier? Pues porque no vamos a entrar a estudiar todo el programa de Derecho Criminal de Francesco Carrara. Primero, que el fundamento de la libertad en Carrara es el libre albedrío. Es decir, el hombre es libre para actuar y de acuerdo a esa libertad, el hombre podrá ser responsable penalmente. Tiene una influencia teológica, de hecho, digamos, cuando se estudia el pensamiento penal de Carrara se encuentra que como figura máxima está Dios. No quiere decir que el derecho penal sea un derecho teológico, sino que Dios concede poderes, potestades a los hombres, una autoridad civil, y finalmente de acá se deriva el derecho penal, que es administrado por los propios hombres. Entonces tenemos como fundamento de la responsabilidad la libertad, el libre albedrío, y esto lo vamos a comparar y a distinguir de las posiciones de la escuela positivista italiana, donde el fundamento de la responsabilidad penal no es la libertad del hombre, sino el determinismo. Es decir, el hombre viene determinado para realizar X acciones y podría ser entonces responsable. Ahora, este esquema sencillo, más básico que los que veremos más adelante, se compone de dos asuntos fundamentales para que los tengamos en cuenta. Uno es la imputabilidad social y otro es la imputación civil. Esa imputabilidad social es un juicio futuro que hace el legislador. El legislador dice, no, es que a futuro este comportamiento puede resultar dañoso para la sociedad, porque además de eso hay que decirlo, para Francesco Carrara, él tiene un axioma, el delito es un ente jurídico y su esencia radica en un daño social. Es decir, aquí siempre vamos a estar hablando de que el delito supone un daño. Entonces, acá que decimos, en la imputabilidad social el legislador hace un juicio futuro y dice, para que se considere delito, dice, que le sea imputable moralmente. No basta con la voluntad física, se hace necesario que haya primero voluntad inteligente y libre. La acción que deba imputarse como acto reprochable, es decir, no cualquier conducta puede ser considerado un delito, y además dice Carrara que si bien la ley penal no debe ser una repetición de las leyes morales y religiosas, pues tampoco está para estar en contra de esto. Y aquí nos demuestra algo que es su influencia teológica. Más que una influencia, es decir, el poder punitivo, el derecho penal, no se deriva del contrato social, sino de una, digamos, línea, llamémosla vertical, donde empezamos por Dios y terminamos en los hombres. Y que la ley debe estar promulgada. Eso es muy importante porque eso va a tener una repercusión en lo que nosotros consideramos principio de legalidad. Ahora, ese es el juicio que hace el legislador para consagrar algo como delito. Pero en concreto, para que a un hombre, a un sujeto se le pueda decir usted es responsable penalmente, debe existir algo que se llama imputación civil. Y ese es un juicio que ya no le corresponde al legislador. Si nosotros lo trasladamos a Colombia, ya no le corresponde al Senado de la República, no le corresponde a la Cámara de Representantes, sino que le corresponde al juez en circunstancias concretas. Esa imputación civil es muy parecida a lo que ustedes vieron por allá en Introducción del Derecho, que es el juicio de subsunción. El juicio de subsunción es la forma tradicional en que se aplican las reglas. Si ustedes recuerdan, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, decía, bueno, el derecho se compone de reglas respaldadas por amenaza. ¿Y cómo se aplican? Pues yo tomo acá, como premisa mayor, está la norma, por acá está el comportamiento, y yo encajo ese comportamiento en la norma. Subsumo, hago una subsunción. Entonces, esa, digamos, puede ser una forma de entender esta imputación civil, porque ya el juez la está haciendo en concreto, no el legislador que la hace en abstracto, y por tanto, ya podría determinarse que un sujeto en circunstancias particulares es responsable penalmente. Esa imputación civil tiene unos componentes. Lo primero es la imputación física. Esa imputación física es una, digamos, el juicio que se hace es muy sencillo. El juez dice, tú lo hiciste.
Es un problema de causalidad, una valoración del resultado. Es decir, tú lo hiciste. Esa es la primera parte. Luego tenemos una imputación legal y ya ahí sí nos devolvemos al juicio futuro que hizo el legislador para consagrarlo como delito. Es que tú lo hiciste, pero además de eso, eso que tú hiciste está descrito en la ley penal como delito. Es decir, ya vamos a hacer el juicio de subsunción. Y además de eso, una imputación moral, que es un dato muy importante, que es obraste con conciencia y con voluntad libre. Obraste con conciencia y con voluntad libre. Es decir, no es suficiente la mera causalidad, la mera causación del resultado para decir que una persona se le puede hacer el juicio de imputación civil, porque faltaría, ¿qué? Sin duda alguna, la imputación moral. ¿Cuál es la definición de delito en Carrara? Para que veamos cómo se refleja esto. Es la infracción de la ley del Estado. Fíjense lo que ustedes me decían al inicio cuando preguntaban, no recuerdo quiénes fueron las dos señoritas que me decían, no es que es una infracción a la ley, por supuesto. Desde Carrara se considera que el delito es una infracción a la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso. Entonces nosotros en primer lugar encontramos que hay un carácter formal del delito. Delito no es cualquier cosa. Y de hecho Carrara discutía con algunos italianos de la época que decían, no es que el juez en circunstancias concretas puede decir que eso que acaba de cometer el hombre debe considerarse como delito. No. Para Carrara un delito debe ser algo que vaya en contra de la ley del Estado, pero debe tener unas características. Y ahí viene el aspecto material. Primero, que se haya promulgado para la protección o seguridad de los ciudadanos. Que significa un comportamiento externo, es decir, los pensamientos no delinquen. Solamente los actos externos pueden considerarse como delito. Y eso además se va a mantener en toda la teoría del delito, por lo menos desde las conquistas demoliberales. Es decir, si empezamos a considerar derecho penal como derecho penal liberal, demoliberal, de derecho penal como límite del poder punitivo desde César Beccaria en adelante, siempre vamos a encontrar que un delito supone la existencia de un acto, un comportamiento externo, no pensamientos. Y una dañosidad, y por supuesto, lo que ya les había comentado, siempre supone un daño público-privado y que sea moralmente imputable. Entonces, esas teorías de Carrara finalmente luego podrían ser encuadradas dentro de la dogmática italiana de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tipicidad, bueno, cuando hablamos de la consagración legal. Antijuridicidad, cuando Carrara dice que el delito supone una dañosidad, que sería la denominada antijuridicidad material introducida por el esquema neoclásico italiano. Y culpabilidad haría referencia en Carrara a la imputación moral. Ese esquema usted lo va a encontrar en las primeras páginas del libro que les fue colgado. Por supuesto, de una manera más detallada, pero siempre de una manera muy didáctica, es muy fácil de comprender. Y aquí pasamos a otro momento importante, que también estas ideas también se exponen en Italia. Y vamos a hablar del esquema positivista, de la escuela positivista italiana, abanderada desde lo jurídico por Enrico Ferri. Aquí no vamos a hacer, no vamos a tratar de esquematizar esa estructura del delito, pero sí vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a qué se consideraba delito por parte de los positivistas italianos. No merece una mayor explicación y yo trataré de conseguir de manera digital un librito muy corto que se llama Escuela Positivista Italiana, también del profesor Nodier Agudelo. Acá, al contrario que en Carrara, el fundamento de la responsabilidad penal no es la libertad, no es el libre albedrío, sino el determinismo. Esto es una visión completamente distinta de lo que se venía hablando con Carrara, porque acá lo que se está diciendo es que no, los hombres vienen determinados. Incluso los italianos positivistas llegan a afirmar
que hay delincuentes natos, es decir, que hay personas que nacen configuradas para cometer lo que se considera delitos. Pero el estudio del delito en la escuela positivista italiana, que creo que ustedes ya han tocado temas al respecto, no es de manera deductiva como lo hace Carrara, diciendo, es que el delito es un ente jurídico donde hay una imputabilidad social y luego vamos a ver qué ocurre para determinar quién es delincuente, sino que las positivistas se concentraron en estudiar al sujeto que consideraron delincuente. Se estudió al delincuente antes que al delito, y eso hoy nos puede parecer sumamente absurdo, pero por supuesto en algunos apartes, en algunos asuntos particulares, la escuela positivista significó grandes aportes para la ciencia penal, o mejor, para ciencias complementarias, porque Arturo Rocco llegó a decir que los positivistas habían hecho derecho penal sin derecho. ¿Por qué dice que hicieron derecho penal sin derecho? Porque se dedicaron a estudiar antropología, sociología, incluso medicina. Algunos estudios, sobre todo realizados por el señor Lombroso, llegan a supuestamente determinar cuáles son las características fisonómicas del delincuente. ¿A través de qué? De hacer estudios en diversas cárceles italianas para decir, mire, es que el delincuente tiene esta característica, un mentón prominente, una nariz, llamámosla afilada, larga, unas características en los ojos un poco hundidos, y llegan al gran descubrimiento, la escuela positivista. Digo, esto es la última maravilla, la foseta occipital media. Entonces, si ustedes se tocan acá, la parte de atrás de la cabeza, algunos van a tener como una foseta, un huequito acá más pronunciado que otros. Y esa foseta occipital media revelaba quién era delincuente para los positivistas italianos. ¿Qué tiene de determinante el fundamento de la libertad para los positivistas, que es el determinismo y no la libertad? Pues que al delincuente finalmente no se le aplicaban penas, sino medidas de seguridad. Y como el delincuente está determinado para esto, pues vamos a curarlo. En eso es un gran aporte, porque por supuesto idearon muchas formas de medidas de seguridad que hoy día pueden ser aplicadas a los señores que son considerados inimputables, a los cuales no se les impone una pena, sino una medida de seguridad. Entonces, en eso hay que reconocerle a los positivistas una importancia. Hicieron grandes aportes en ese sentido. Sin embargo, pues sus teorías luego fueron reevaluadas. Esa existencia del delincuente nato realmente es difícil de mantener a lo largo de la historia. Sin embargo, la neurociencia moderna, actual, ha hecho algunos estudios y resulta que hoy se habla de un gen del mal. Entonces decimos, bueno, ¿será que estos positivistas sí tenían razón y las personas vienen determinadas para cometer delitos? Las personas vienen ya con una predisposición para esas conductas que nosotros consideramos social o moralmente dañosas. Y entonces la misma neurociencia dice, no, pero es que aparte del gen del mal existe la capacidad de veto, es decir, vetamos esa programación hacia el mal. Entonces por ahí regresamos nuevamente al libre albedrío. Son discusiones muy complejas, por supuesto, que no vamos a dar, las podemos dar luego en otra clase. Son discusiones que ha tratado muy bien en Colombia el profesor Carlos Arturo Gómez Pavarió. Pero entonces llegamos ahora sí a lo que realmente nos va a importar para luego comprender la estructura del delito en Colombia. Como yo les decía al inicio, si ustedes comprenden los esquemas del delito desde la dogmática penal alemana,
no tengo dudas de que usted va a tomar el Código Penal colombiano, por lo menos en su parte general, y lo van a desentrañar, lo van a desmenuzar. Y asimismo podrán tomar el Código Penal de Ecuador, de Perú, de Panamá, el que quieran. Porque si se comprende cómo se evolucionó y cómo se llegó a esto y cuáles son las consecuencias jurídicas de cada una de esas instituciones, pues podremos entonces comprender realmente la estructura de la responsabilidad penal en este país o en otro. Entonces yo quiero aquí, voy a compartir pantalla un momento. Voy a ver esto. Me dicen si están viendo un tablero. En efecto, ya se ve el tablero, doctor. Ok. Entonces, cuando estemos hablando ya de dogmática penal italiana, siempre vamos a estar hablando de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pero además de eso, acá sí tenemos un problema importante. Acá, si ven un lapicito ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. Porque acá podremos estar hablando de acción o de conducta. Entonces, quiero que ustedes, digamos, creen ese esquema mental, porque lo que va a cambiar a lo largo de la historia es el contenido de esto, de acuerdo al esquema que estemos usando, el contenido de la antijuridicidad y el contenido de la culpabilidad. Pero siempre vamos a estar hablando de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Siempre lo vamos a estar haciendo. Entonces vamos a ir, en primer lugar, con el esquema clásico del delito. Ok. Y acá tenemos acción. Listo. Antes de llenar ese contenido, para que ustedes vean el esquema clásico, no de Carrara, el esquema clásico alemán, que es un esquema causalista o también llamado esquema Lis-Belling por Frank von Lis y Ernest Belling, quienes fueron los principales promotores, por llamarlo de alguna manera, de esta teoría. Entonces acá adoptamos la figura clásica para que siempre que ustedes les pregunten qué es un delito, digan una acción, una conducta típica, antijurídica y culpable. Partimos de una base, concepto causal de acción. Esto es muy importante, el concepto causal de acción. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción para el esquema clásico italiano? Tomando las diversas posturas, hacemos una amalgama para poder sacar una sola definición del esquema, de la categoría de la acción, para decir que es ojo a esto, movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo perceptible por los sentidos. Movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo. Entonces ahí tenemos digamos, una primera categoría que sería aquí. Aquí tenemos una definición. Movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo. Ese movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo no va a ser valorado a partir de grandes aspectos subjetivos del sujeto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar luego en la culpabilidad de esos aspectos subjetivos. Ahora, para empezar a comprender esto, necesariamente tenemos que visualizar un esquema acerca del dolo. Entonces, voy a hacerlo por aquí. Para
para que ustedes puedan identificar. ¿Siguen viendo el tablero o se quitó? Ahí Estamos viendo. Ahí está, profe. Ah, no, es que se haya bloqueado mi computadora. Ok. Entonces miren este esquema, porque esto lo vamos a usar a lo largo de toda la clase. Pueden hacerle ahí una fotico o una captura. Entonces tenemos por un lado que aquí está el dolo. Y el dolo tiene unos componentes. Un conocimiento y una voluntad. Dolo como conocimiento y voluntad. Ahora hay discusiones modernas si de verdad es conocimiento o voluntad o solo es conocimiento. Bueno, por eso digamos, esas discusiones son mucho más modernas. Pero aquí tenemos entonces el contenido volitivo del dolo y el contenido cognitivo del dolo. Ese conocimiento sobre qué versa. Sobre hechos que componen la descripción típica. Y por otro lado, tenemos algo que se llama conciencia de la antijuridicidad. Vamos a buscar acá. Esto lo vamos a poner en rojo porque sobre esto vamos a discutir más adelante. Entonces, cuando en el esquema clásico se habla de acción, nosotros no vamos a estar definiendo si esa acción es con dolo, es con culpa o es con preterintención. No. A eso no nos vamos a referir. A eso nos vamos a referir en la última categoría dogmática, que es la culpabilidad. Ahora, ese conocimiento de los hechos de la descripción típica, ¿cuál sería? Entonces vamos a buscar artículo 103 del Código Penal. Dice, el que matare a otro. Ese es el ejemplo más sencillo. El que matare a otro incurrirá de pena en tanto a tanto. Es decir, que la persona cuando conoce los hechos de la descripción típica, conoce que está matando. No quiere decir que conozca que existe un tipo penal que está contenido en el artículo 103 del Código Penal colombiano que se denomina homicidio. No. Solamente que conoce que con su acción se encuentra matando. Ese es el conocimiento de los hechos que componen una descripción típica. Pero además la conciencia de la antijuridicidad, ¿qué significa? No, es que además conoce pues que eso es antijurídico, que es contrario a derecho. Si lo queremos llamar de alguna manera, el sujeto conoce que eso es malo, por llamarlo de alguna manera. Ahora, espero le tomen ahí una fotico, porque voy a borrar, para que ustedes sepan dónde vamos a ir ubicando esto. Y ojo con lo que estaba en rojo. Entonces volvemos al esquema clásico. Ok. Acá tenemos entonces tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y acá tenemos la acción. La acción conocida como movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo. Y vamos nuevamente a poner acá el video. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llenar de contenido las demás categorías dogmáticas? En el primer aspecto que vamos a analizar, que es la tipicidad, acá va a haber un encuadramiento que siempre será objetivo. No vamos a analizar ningún aspecto subjetivo en este estadio. Además de eso, porque esto que está aquí, que es considerado, lo que acabo de subrayar, que es considerado el injusto penal, está dotado solo de contenido objetivo para el esquema clásico del delito. Todos los aspectos subjetivos los vamos a analizar en sede de culpabilidad. Entonces, lo que yo les mencionaba ahorita, ese juicio de subsunción, de ese movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo, para decir que esa acción es típica, lo que vamos a hacer es una comprobación
de que encuadra objetivamente dentro del denominado tipo penal. Es decir, la acción es una puerta, como dice Nodier Agudelo Betancourt, es una puerta que debe encajar perfectamente en el tipo penal. El que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si usted dispara, mata, es decir, que encuadra objetivamente. Ya vamos a ver que en el Código Penal, cuando nos está diciendo el que matare a otro, en realidad nos está diciendo el que matare con dolo a otro. Pero eso no lo vamos a discutir ahora. Este primer aspecto, que es la acción como movimiento muscular o inervación muscular modificador del mundo externo, tiene un mínimo componente psíquico. Componente psíquico difuso. Solamente se debe comprobar que el sujeto quiso algo, no el algo que quiso. Es decir, que en la acción solamente vamos a comprobar la voluntariedad, que es la comprobación externa de la voluntad. Esa voluntariedad, como les decía, tiene un mínimo componente psíquico para decir que el sujeto por lo menos quiso algo. Es decir, bueno, es que no son conductas o no son acciones, por lo menos relevantes para el derecho penal. ¿Cuáles? El movimiento reflejo. Las situaciones de epilepsia, las situaciones de inconsciencia absoluta o la vis absoluta. Es decir, si a mí me lanzan, me empujan y yo pues caigo y lesiono a alguien o causo un daño en un bien ajeno, pues en realidad eso no es una acción que pueda considerarse a partir ni siquiera del esquema clásico del delito, sino que el sujeto haya querido algo. El ejemplo clásico de cátedra lo da Nodier Agudelo Betancourt en el libro que les colgamos en su aula virtual, en esquemas del delito, que es el ejemplo del cazador. Todos los abogados penalistas sueñen con que un día los llamen y digan, hermano, mira, me pasó un caso, yo estaba cazando, estaba en el bosque, estaba en la finca, ahora en medio de la pandemia, resulta que le disparé a un arbusto creyendo que era un conejo y vamos a ver que era un niño que estaba del otro lado, como dice Nodier Agudelo, recogiendo bejucos. Todos soñamos con ese caso, no, pero ese caso no se va a presentar o es muy difícil que se presente. Sin embargo, pues sirve mucho para dar esta cátedra y entenderla muy fácilmente. Pues en el caso de que alguien dispare contra un arbusto, ese alguien por lo menos quiso algo. Luego vamos a discutir sobre si lo que quería era matar, sobre si lo que realizó fue la acción de matar o realizó otra cosa. Entonces esa comprobación externa de la voluntad, denominada voluntariedad, es lo que vamos a utilizar para definir que por lo menos hubo una acción. Por lo menos hubo una acción en este sentido. Ahora, esa acción debe llenar un contenido, debe llenar este contenido, que es el tipo penal, debe encuadrar con el tipo penal, pero ese encuadramiento solamente será de carácter objetivo. El señor disparó, mató, pues el verbo en el tipo penal es matar, efectivamente, entonces hay tipicidad. Eso va a presentar unos problemas más adelante, unos problemas serios. La teoría va a menguar en ese sentido, no va a ser capaz de sostenerse esa teoría del delito y ya veremos esas críticas contundentes que hace el esquema neoclásico. Ahora, como les decía, este injusto penal, vamos a ponerle rojito, este injusto penal que está acá, en el esquema clásico, está dotado solamente de contenido objetivo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en la antijuridicidad solamente se va a hacer una constatación objetiva de las denominadas causales de justificación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la antijuridicidad? Por lo menos en este sentido. La antijuridicidad es la contrariedad objetiva de la acción típica con el resto del ordenamiento jurídico. Porque acá, cuando nosotros nos devolvemos de la acción a la tipicidad, pues nosotros decimos, ok, infringió
una norma en particular, que sería la norma penal. El sujeto cumple la ley porque cumple el tipo penal, pero infringe la norma. Pero acá en antijuridicidad, ¿qué vamos a decir? Hay una contrariedad objetiva entre esa acción típica y el total del ordenamiento jurídico. ¿Cómo se puede llegar a esa contrariedad objetiva? Determinando que no existen causales de justificación. ¿Cuáles son las causales de justificación tradicionales? Legítima defensa y estado de necesidad. Entonces, ¿qué vamos a comprobar acá? Que el sujeto no actuó ni en estado de necesidad, ni actuó en legítima defensa. Vamos a tomar un ejemplo de legítima defensa. Legítima defensa que está contenida en el artículo 32, numeral 6 o 7 del Código Penal. La ley 500. ¿Alguien tiene el Código Penal a la mano? No. Sí. Puede buscar el artículo 32, el numeral sexto, o el numeral sexto y séptimo. Miremos el sexto. Numeral sexto. Es el sexto. ¿Sí? ¿Qué dicen? Dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio ajeno contra injusta. Ok, un momento, vamos al séptimo. Perdón, vamos al séptimo. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia, y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Ok, listo. Ahí tenemos entonces dos figuras de causales de justificación. Legítima defensa y estado de necesidad. Si ustedes analizan esa redacción del código, que es además problemática, y que esa no la vamos a discutir aquí en los esquemas del delito porque estamos hablando de dogmática penal italiana, no de teoría del delito colombiana, dice el que obre por la necesidad de defender un derecho propio, o el que obre para defender un derecho propio ajeno. Entonces, en la legítima defensa que tenemos, unos requisitos, entonces, ¿qué serían? Objetivos. Tenemos un derecho que puede ser propio o ajeno. Tenemos una agresión que puede ser actual o inminente, pero que además de eso debe ser injusta. Una agresión injusta, actual o inminente. Y tenemos un requisito subjetivo. Vamos a ponerle el requisito subjetivo con otro color, que sería el ánimo de defensa. Ánimo de defensa. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa aquí con el esquema clásico? Como el contenido del injusto es netamente objetivo, la comprobación de la causal de justificación siempre será de manera objetiva. Es decir, aquí no vamos a consultar este ánimo de defensa, no lo vamos a consultar. Pero sí vamos a consultar que el sujeto actuó porque defendió un derecho propio o ajeno de una agresión que debe ser injusta y que puede ser actual o inminente, porque esos son requisitos objetivos de la legítima defensa. Cuando nosotros hacemos este juicio sobre la antijuridicidad y decimos que el sujeto no actuó amparado por una causal de justificación sin consultar si actuó con el ánimo o no de defenderse o de proteger un derecho, pues vamos a decir que entonces esa acción, que además encuadra de manera objetiva en el tipo penal y llena este contenido, pues además es antijurídica. Porque, como les decía, es la comprobación objetiva de la contrariedad de la acción típica con el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, este esquema es muy sencillo, todo objetivo hasta donde vamos. Ahora, viene el último aspecto o la última categoría dogmática, y esta sí ya es más problemática. Mi doctor Caballero, qué pena interrumpirlo en un segundo. Vamos a dar un break de 10 minuticos para que nuestros queridos amigos que se están torturando con este tema de clase, que menos mal la está dictando usted, que sí la hace amena. Doctor, 10 minuticos, van y comen algo los muchachos, se toman un tintico, lo mismo hace usted, doctor Caballero, y nos vemos entonces, veámonos a las 9, a las 9:10, muchachos. ¿Listo?
Listo, nos vemos a las 9:10. Listo, profe. Gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias.
pasado. Sí. Pues no hay nada y el Sí. examen 11. Doctor, tengo una duda. Hola, Beder, ¿cómo estás? Bien, doctor. Doctor, es que tengo una duda. Cuando estamos hablando de legítima defensa y estamos hablando del contrariedad objetiva ante la acción típica y total del orden jurídico, estamos hablando de eximientes de responsabilidad penal, como la legítima defensa y el estado de necesidad. Hola, mira, ¿me escuchas? Lo que pasa Sí, es señor. que en Colombia, si nosotros analizamos el artículo 32, lo que se está diciendo ahí es causales de ausencia de responsabilidad. Pero en realidad en causales de ausencia de Eximientes de responsabilidad responsabilidad. hay causales de ausencia de conducta, hay causales de atipicidad, hay causales de justificación, que son las que excluye la antijuridicidad, y hay causales de inculpabilidad. Pero entonces, en particular sobre la antijuridicidad, hablamos de legítima defensa y estado de necesidad. Pero por supuesto ya vamos a tocar causales de atipicidad, causales de inculpabilidad, que todas son eximentes de responsabilidad. Ah, listo, perfecto, doctor. Es que estaba confundiendo esa parte. Entonces son eximientes de responsabilidad en este caso. Listo, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Sí, sí. Super. Gracias. ¿Alguien está viendo el tablero en este momento y ven lo que yo hago? Sí. Sí, Señor. Ah, no, es que estoy tratando de mejorar esto, ¿no? Estoy tratando de mejorar el tablerito. Muchachos queridos, listo, ya continuamos con nuestra clase. Sí, señor. El doctor Caballero viene un tema muy interesante en esta intervención. Es a veces un poco complejo. Yo les dije y les advertí a ustedes desde el comienzo, muchachos, este tema que vamos a tocar, inclusive en maestría se toca. Lo que está haciendo esta clase del día de hoy el doctor Caballero, sin lugar a duda, muchachos, sin lugar a duda, está espectacular. Se lo digo con la experiencia de haberlo visto el tema en pregrado y en los posgrados. Entonces, muchachos, mucha atención, por favor, mucha atención. Este tema les va a servir de verdad, como él lo dijo, para el futuro. Y fue algo muy curioso. Para hacer hasta plata, el que se va a dedicar a esto, independientemente del estadio procesal, va a ser un abogado estructurado. Bien sea que quiera ser fiscal, bien sea que quiera ser juez, bien sea que quiera ser un noble defensor. Entonces, muchachos, mucha atención y continuemos con este deleite. Gracias. Ok, ¿me está escuchando bien? Sí, señor, estoy escuchando. Bueno, ahí traté de mejorar, el esquemita para que vayamos entendiendo. Entonces, mire, recapitulamos de manera rápida en un minuto para que podamos tener este mapa mental clarísimo. Acción como movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo. Tipicidad como el encuadramiento objetivo de esa acción que ya definimos en el tipo penal, y utilizamos como ejemplo el tipo penal de homicidio, y sin comprobar qué realmente es lo que quiere el sujeto, qué se imaginó en su cabeza, no, eso no nos interesa todavía. Luego venimos a la antijuridicidad, que es la comprobación objetiva de la contrariedad del comportamiento con el resto del ordenamiento jurídico, sin analizar en el caso de las causales de justificación
el ánimo de defender un derecho propio ajeno, el hecho de salvaguardar, o el ánimo de salvaguardarlo, es decir, no se van a analizar los aspectos subjetivos de la causal de justificación, si la persona quiso actuar en legítima defensa o quiso actuar en estado de necesidad. Eso no nos importa aquí, sino la comprobación objetiva de que no existen causales de justificación. Ahora, vamos a un tema realmente... ¿sí? ¿Lo escucho? Escucho. ¿Alguien habló? Seguro algún error se saltó. Bueno, entonces aquí vamos con la culpabilidad. Esto es muy fácil de comprender. Esta teoría de la culpabilidad podríamos llamarlo culpabilidad psicológica. Recuerdan que yo les había pintado en un mapa, que espero le hayan tomado una fotico, igual cualquier cosa lo volvemos a hacer, que es el dolo, conocimiento y voluntad. Y dentro de ese conocimiento, el conocimiento de los hechos que componen la descripción típica y el conocimiento de la antijuridicidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es muy sencilla acá. Por acá tenemos el dolo. Perdón, que esto está... A ver. Y borro. Por acá tenemos el dolo y por acá tenemos la culpa. La culpabilidad para los clásicos es el nexo psicológico entre el sujeto y el comportamiento. Aquí sí vamos a analizar qué fue lo que quiso el sujeto. El sujeto quiso matar, quiso dispararle al conejo. El sujeto actuó con dolo, es decir, que conocía el hecho descrito en la infracción típica, y además de eso conocía la antijuridicidad o simplemente violó el deber objetivo de cuidado. ¿Qué fue lo que quiso el sujeto? Ese aspecto subjetivo, todo lo vamos a cargar en la culpabilidad. La culpabilidad es solo dolo y culpa. Es decir, estos no son elementos, el dolo y la culpa no son elementos de la culpabilidad, sino que son grados o formas de culpabilidad. Aquí se agota la culpabilidad, no es más nada. Es sencillo de entender. Si se actuó hacia arriba, vamos a ponerlo acá, teniendo que hacia arriba, con dolo, o si se actuó con culpa. No es nada más. Ahora, aquí miremos que tenemos algo que acabo de poner en el receso, que es la imputabilidad. La imputabilidad es un presupuesto en este sentido, es un presupuesto de la culpabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad que tiene el sujeto de comprender lo que está haciendo, lo que realiza y además de comportarse de acuerdo a esa comprensión. Para que haya culpabilidad en el esquema clásico, primero tenemos que analizar la culpabilidad. Si no, perdón, la imputabilidad. Si no hay imputabilidad, resulta imposible que entremos a hablar de dolo y culpa. Porque el sujeto no es capaz de representarse, o si se representa, no es capaz de comportarse de acuerdo a esa representación. Es decir, la imputabilidad es una potencia. Y esa potencia se concreta luego en la culpabilidad, que tiene 2 grados solamente. Dolo y culpa. Ok. ¿Qué pasa con este esquema clásico del delito? Doctor Pipe, qué pena. Hay una pregunta en el chat. Ya me la miro. ¿Me la puede leer? Es que por acá, como estoy transmitiendo... Dice que no queda clara o hay una confusión entre la antijuridicidad material y formal. Bueno, no, es que no hay una confusión. Lo que pasa es que en el esquema clásico no existe la antijuridicidad material. Entonces, ya lo vamos a ver en el esquema neoclásico del delito. Y de hecho, eso es uno de los, digamos, de los problemas que presenta el esquema clásico del delito. Pero acá solamente, como hablamos de contrariedad objetiva, entonces acá lo que estamos hablando es de una antijuridicidad netamente formal. Solo formal. Solo formal y además objetiva, porque decíamos que no se va a consultar el ánimo de defensa o el ánimo de proteger un derecho ajeno. Pues bien, señores, resulta que este esquema Lis-Belling, este esquema básico del delito, pues presenta serios problemas
y fue criticado por los que promulgaron el siguiente esquema que vamos a ver. Es el esquema neoclásico del delito. Las críticas son contundentes y además empieza desde el mismo concepto de acción. ¿Cuál era el concepto causal de acción que defendían los clásicos? Yo lo he repetido como 10 veces. Movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo perceptible por los sentidos. Y dicen los señores neoclásicos como primera crítica, es cierto que se exige una modificación del mundo externo perceptible por los sentidos para que estemos hablando de una acción que es relevante para el derecho penal. Sin duda alguna, no. No es necesario que haya siempre un movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo perceptible por los sentidos. Eso es completamente falso. Y aquí ponen los neoclásicos unos ejemplos muy básicos que nos van a servir para entender que el concepto causal de acción es un concepto insuficiente para poder explicar las acciones que son relevantes para el derecho penal. Los tipos penales de mera conducta. Si nosotros analizamos el tipo penal de homicidio, pues claro que nos sirve un concepto causal de acción, porque dice, pues hay un movimiento, en el caso que habíamos puesto, el caso del cazador, un movimiento muscular, yo tomo el arma, estoy moviendo muscularmente, voluntario, y modifico el mundo externo cuando disparo y causo la muerte de otra persona. Pero ¿realmente esto es suficiente para explicar un delito de mera conducta? Sin duda alguna, no. Un ejemplo de delito de mera conducta, la injuria. ¿Qué es la injuria? Es lanzar imputaciones deshonrosas a otro sujeto. Entonces, todos aquí sabemos qué podría ser una imputación deshonrosa. Algún señalamiento puede significar para alguien una imputación deshonrosa, para otros no. Pero aquí todos sabemos lo que significa una injuria. Ahora, cuando yo lanzo una injuria, ¿realmente eso puede considerarse como un movimiento muscular voluntario modificador del mundo externo? De pronto, movimiento muscular voluntario sí, porque por lo menos yo estoy, digamos, activando mis cuerdas bucales, mi boca, y pues estoy lanzando unas expresiones. Pero hay una modificación del mundo externo y entonces los clásicos se meten en un problema y dicen, esto está complicado, acá esta crítica está realmente fuerte. Entonces tratan de arreglar su concepto causal de acción y dice Belli, no, lo que pasa es que en la injuria hay unas vibraciones que viajan a través del aire y crean un proceso fisiológico, unas cuestiones en el cerebro y ahí se modifica el mundo externo. Pues no, resulta que ni siquiera ese intento por arreglar el concepto causal de acción para explicar un delito de mera conducta es suficiente, no es satisfactorio, porque lo que importa en la injuria no es el proceso psicológico, no son las ondas que viajan en el aire. Lo que importa en la injuria es que eso que se dijo se considera deshonroso. Es decir, ya hay una valoración de esas palabras. Pues estamos hablando de la injuria clásica, no de la injuria por vías de hecho. Pero en la injuria que se hace a través de las palabras ya se está haciendo una valoración. Y lo que importa no es la modificación del mundo externo. Entonces realmente ya empieza a tener problemas el esquema clásico desde el concepto mismo de la acción y empieza a menguar, empieza a mostrarse débil para poder explicar. Entonces, ¿qué supone esto? Que hay un concepto distinto al concepto causal y es el concepto social de la acción. Porque ya entramos a valorar. Ya entramos a valorar que socialmente, en circunstancias concretas, esa imputación resulta deshonrosa para otra persona, más allá de que se modifique o no el mundo externo. Y además de eso, resulta que hay un problema aún peor. Entonces, ahí tenemos la primera crítica. Digamos, aparecen los delitos de mera conducta, no pueden explicarse a partir de ese concepto. Tenemos otra crítica realmente importante, y la omisión, ¿dónde queda? ¿Cómo hacemos para explicar la omisión a partir de este concepto causal de acción? Resulta completamente imposible. Entonces, las explicaciones que dan los neoclásicos acá, estamos por acá en la acción, es que acción y omisión no pueden entenderse
a partir del mismo concepto, porque son antagonistas. La omisión es la antítesis de la acción y no pueden entenderse a partir del mismo concepto. Es una cuestión lógica fundamental. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. La acción es A y la omisión es no A y no pueden confluir a partir del mismo concepto genérico. Por supuesto, esto también lo tratan de arreglar. Ernest Belling dice, no, es que la omisión es una, ¿cómo dice? Una falta de activación de los músculos. Si no precisamente cuando no se activan los músculos, pues ahí se está hablando de omisión. Pues ¿resulta esto suficiente para explicar algunos escenarios? Por ejemplo, en la culpa sin representación. Entonces definimos rápidamente esto. Culpa con representación cuando el sujeto prevé lo que es posible y cree poder evitarlo. Y en la culpa sin representación, el sujeto no prevé lo que es previsible. Para explicarlo así de una manera muy sencilla e incluso insuficiente, digamos que bastaría mucho más tiempo para explicar la culpa. Pero dice, si yo no me represento algo, en realidad muscularmente no está pasando absolutamente nada. Porque en la culpa con representación, si yo preveo algo y actúo de determinada manera, violo el deber objetivo de cuidado, finalmente no escojo los medios necesarios y causo algún daño, pues claro, ahí sí hay un problema de movimientos musculares. Pero cuando yo no me represento algo, no hay ni siquiera una discusión muscular sobre el asunto. Además, porque la omisión debe entenderse en un sentido jurídico. ¿Por qué? Porque el deber es el que va a determinar que existe una omisión relevante para el derecho penal. ¿Cuántas personas? Si hay conectadas, no sé, vamos a poner que hay 30 personas conectadas más 5 invitados. Resulta que este curso de Derecho Penal General que dicta el doctor Diego Felipe Gutiérrez tiene un total de 35 estudiantes. 35 estudiantes. Es decir, que 5 no asistieron. Pues 5 omitieron asistir a este curso. ¿Por qué? Porque tienen el deber jurídico de asistir. Sin embargo, un amigo mío que me dijo que iba a entrar como invitado, pero resulta que no pudo, resulta que se quedó dormido, como la doctora Laura Camila Toro, que llegó tarde a clase, pues ella en realidad no estaba omitiendo asistir a este curso de Derecho Penal porque ella no tiene el deber jurídico de asistir, ella asiste simplemente porque quiere. Entonces la omisión debe entenderse en sentido jurídico, no a partir de movimientos musculares modificadores del mundo externo. Eso es completamente imposible. Entonces dice, bueno, ya acá hay otro problema del concepto causal de acción, entonces ya nosotros tenemos que empezar a hablar de concepto social de acción a partir de el esquema neoclásico del delito. Entonces pasamos ya a lo atinente a la tipicidad. Y esta es muy sencilla. Voy a poner aquí. Esta es la conducta. Y esta es la tipicidad. Y acá tenemos unos contenidos. Ok. ¿Cómo va a encuadrar esa conducta en el tipo penal? Entonces acá ya no vamos a hablar de que siempre el encuadramiento es de carácter objetivo. No, acá aparecen otros elementos nuevos que pueden tener un carácter subjetivo, o mejor, que tienen un carácter subjetivo y que se presentan ocasionalmente entre los tipos penales. Entonces, eureka, la tipicidad no es netamente objetiva, sino prevalentemente objetiva. Decíamos ahorita, si la acción encuadra como encuadra la puerta en el marco, pues entonces estamos hablando de una tipicidad objetiva. Llenamos este parte del recipiente. Pero resulta que algunos tipos penales contienen unos elementos que no son dolo, no son culpa, sino unos ánimos especiales que están presentes en el tipo. Entonces, prevalentemente la tipicidad será objetiva, pero ocasionalmente o eventualmente vamos a tener ya elementos subjetivos dentro del instituto penal.
Yo les decía ahorita que todo esto que está arriba era objetivo y esta culpabilidad, ahí estaban todos los contenidos subjetivos. ¿Qué sucede aquí? Que aparecen los denominados elementos especiales subjetivos y los denominados elementos especiales normativos. Delito de hurto, para poner un ejemplo. Vamos con el hurto. El hurto, ¿qué dice? El que se apodere de cosa mueble ajena. ¿Qué es un mueble? Porque si usted le pregunta a cualquier persona que no haya cursado y que no haya sido tan juicioso como usted en la materia de derecho civil viene, pues alguna persona le dirá que el mueble es el sofá que está en la sala de la casa. Resulta que el derecho considera mueble algunas cosas que reúnan unas características específicas. Es decir, que ya en el tipo tenemos que hacer una valoración, una especial valoración jurídica, en este caso, para poder definir qué es la palabra mueble. Entonces ya aparece ahí un elemento especial normativo. Pero más relevante resulta aún los elementos especiales subjetivos que aparecen en el esquema neoclásico del delito. Ánimos especiales. ¿Quién tiene por ahí en el Código Penal? Bueno, vamos a hablar del tipo penal de injuria. En el tipo penal de injuria hay un elemento especial subjetivo implícito, el ánimo injuriando. No cualquier imputación deshonrosa que salga de mí necesariamente será una injuria, podrá ser una violación al buen nombre y tendrá con la persona cómo protegerse a través de una acción de tutela, por ejemplo. Pero si yo actúo además con el ánimo de injuriar, bueno, y entonces ahí sí se llena el contenido del tipo. En los delitos sexuales se ve muy bien el elemento especial subjetivo implícito, para que ustedes vean la importancia de la evolución de ese paso de la tipicidad clásica a la tipicidad neoclásica. Si ustedes van al ginecólogo, las mujeres, y el ginecólogo hace un procedimiento que consiste, yo no sé cómo son esos procedimientos, pero no sé si en la citología se hay alguna introducción, por ejemplo, de alguna parte del cuerpo, o los hombres que van a hacerse el examen de próstata y les introducen un dedo en su ano, pues en realidad yo les pregunto, en circunstancias normales, el urólogo, el ginecólogo, ¿tiene un ánimo libidinoso? Ustedes me van a responder que no. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, que el médico está cumpliendo con la lex artis médica, actúa sin ánimo de libidinoso y aunque objetivamente hay un acceso carnal, eso no satisface las exigencias del tipo penal en cuanto a delitos sexuales, en particular el de acceso carnal. Creo que es el 202, no recuerdo ahora el artículo que define el acceso, pero dice, bueno, cualquier introducción de alguna parte del cuerpo u objeto en orificio anal o vaginal será un acceso carnal. Objetivamente, el ginecólogo comete un acceso carnal. El urólogo comete un acceso carnal. Pero eso no satisface las exigencias del tipo porque hay un elemento especial subjetivo implícito que es el ánimo libidinoso. Es muy distinto cuando un ginecólogo introduce, por ejemplo, dentro de en un procedimiento de parto, los dedos en la vagina de una mujer, es muy distinto a lo que hace un sujeto cualquiera que quiere llevar a cabo sus aberraciones sexuales con una mujer. Lo mismo pasa, por supuesto, con los hombres. No es lo mismo un urólogo introduciendo un dedo en el ano de un hombre que un pervertido introduciendo su dedo en el ano de un hombre o de una mujer. Entonces, acá que decimos, no, es que hay unos ánimos especiales que deben tenerse en cuenta para que pueda haber tipicidad. Ya no es solamente objetivo. Para que se llene esto, debemos comprobar ya aspectos subjetivos. Entonces ya vemos que el injusto penal está cambiando. Otro ejemplo donde el elemento especial subjetivo no es implícito, sino que está contenido en el tipo. Tipo penal de inducción a la prostitución. El tipo penal de inducción a la prostitución
Dice, el que con el ánimo de lucrarse induzca, y hay varios verbos rectores, a la prostitución y establece una serie de requisitos, circunstancias de tiempo, modo, lugar. Pero lo que está diciendo es que no cualquier inducción a la prostitución va a llenar el contenido del tipo, sino que debe existir un ánimo de lucro, el ánimo lucrandi. Y ese es el elemento especial subjetivo. Si nos vamos al último tipo penal del código, encontramos que la seducción es un delito. Dice, el que con el ánimo de cometer el delito de rebelión sedujere personal de las Fuerzas Armadas. Es decir, yo voy a seducir, y no estamos hablando de seducir en sentido de enamoramiento, de cortejo, ni nada de esto, sino que si yo seduzco a personal de las Fuerzas Armadas para traerlo y cometer el delito de rebelión, que consiste en querer cambiar a través del empleo de las armas el régimen constitucional y legal, yo estoy cumpliendo las exigencias del tipo penal, porque me están exigiendo un ánimo especial. Entonces ya aquí la tipicidad nos cambió sustancialmente, pasamos de una tipicidad netamente objetiva a una tipicidad prevalentemente objetiva, que en ocasiones tiene componente subjetivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a pasar a la antijuridicidad. La antijuridicidad, como ya decimos que, digamos, en la antijuridicidad pasa algo muy parecido con respecto a la tipicidad, también es prevalentemente objetiva. Pero ya en la tipicidad lo que cambia, con el esquema que les había pintado antes, es que además, sí se van a consultar los ánimos del autor. Perdón, sí se van a consultar los ánimos del autor. Es decir, la causal de justificación, esa contrariedad entre la conducta o la acción típica y el resto del ordenamiento, no va a tener solamente una valoración objetiva. Como hablamos de la legítima defensa, existe una agresión que es actual o inminente, existe un derecho propio o ajeno y yo actúo para repelerlo proporcionalmente. No, no solamente eso, sino que además vamos a valorar que el sujeto además tuvo la intención de defenderse. Si el sujeto no tuvo la intención de defenderse, pues no se va a reconocer una legítima defensa. Ejemplo. En estos tiempos de pandemia, de cuarentena, la gente anda como un poco desesperada y dicen que los que se van a llenar de dinero son los abogados de familia, porque va a haber divorcios todos los días. Resulta que la señora, vamos a poner al señor, vamos a poner el malo al hombre. Resulta que el esposo se encuentra completamente aburrido de la señora y decide darle muerte en la madrugada, a oscuras, y el hombre desenfunda su revólver calibre 38 cargado, apunta y dispara a la silueta de la esposa que está entrando a la habitación. Resulta que muy contento, cuando enciende la luz, no se encuentra con la esposa, porque la esposa se había ido a violar la cuarentena, sino que se encuentra con un ladrón que venía a atracarlo, o incluso vamos a hablar que se encuentre con que era un sicario que venía a asesinarlo. Y entonces uno se pregunta, ¿ese sujeto actuó con el ánimo de defenderse o actuó con el ánimo de matar al esposo? Actuó con el ánimo de matar a su esposa, y como se valora la causal de justificación de manera objetiva y subjetiva, entonces no se le reconoce, porque objetivamente existe. ¿Hay una agresión? Sí. La agresión es actual. Podríamos debatir si es actual o es inminente. Vamos a decir que es inminente. Todavía no lo habían empezado a agredir. Y actuó y defendió un derecho propio, su vida o
su patrimonio económico en el caso de que lo fueran a hurtar. Entonces, objetivamente se cumplen los requisitos de la legítima defensa, pero el aspecto subjetivo definitivamente no se cumple. Por tanto, no puede reconocerse en el esquema neoclásico del delito esa legítima defensa. Pero además de eso, y aquí viene el aporte que hizo el compañero ahorita, fue muy importante, porque en este estadio no solamente vamos a hablar de esa antijuridicidad formal, sino de esa antijuridicidad material. ¿Qué es la antijuridicidad material? Vamos a estar tratando a lo largo de este módulo de esquemas del delito. Es la lesión o puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado. En el caso que acabo de mencionar, ¿hay una lesión o puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado? Pues claro, que hay una lesión. El bien jurídicamente tutelado, en este caso, sería la vida. En el caso de una injuria, para seguir con el tema de la injuria, pues el bien jurídicamente tutelado es la honra. Yo con la imputación deshonrosa lesiono el bien jurídicamente tutelado o lo pongo en peligro. Bueno, en este caso sería una lesión. ¿Sí? En el porte ilegal de armas, por ejemplo, yo pongo en peligro la seguridad pública. En un delito sexual, yo lesiono la libertad e integridad sexual. Entonces, dependiendo del delito, vamos a ver cómo se configura la antijuridicidad material. Pero la antijuridicidad material se reduce a eso, a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Si nosotros leemos por allá el artículo de antijuridicidad del Código Penal, dice el que lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado. Entonces ya acá tenemos que nos cambió la acción, porque ya vemos que hay omisiones y hay delitos de mera conducta que no se pueden explicar a través del concepto causal. Ya vemos que nos cambió la tipicidad por una razón fundamental. No siempre el contenido es objetivo, sino que hay unos elementos especiales subjetivos que los exige el tipo penal, el mismo tipo penal, algunos ánimos especiales del autor, o sea que nos cambió también la tipicidad y nos cambió también la antijuridicidad. En cuanto a la inclusión de la antijuridicidad material y en cuanto a la valoración objetiva y subjetiva de la causal de justificación. Estamos viendo una evolución trascendental en la teoría del delito. Y llegamos a la culpabilidad, con el que vamos a cerrar la clase de hoy para continuar luego con mañana con el esquema finalista del delito, que sin duda alguna de esta dogmática italiana hasta el punto en que vamos a tratar el esquema más pulido y más elaborado. ¿Qué decíamos ahorita? Decíamos algo muy sencillo. A ver. La culpabilidad. Dolo y culpa. Se reducen a eso, perfecto. Se reducen a dolo y culpa. Yo les decía que esa es una teoría psicológica de la culpabilidad. Son grados o formas de culpabilidad. El nexo psicológico que existe entre el sujeto y el comportamiento. Si ese nexo psicológico se puede definir a partir de dolo o de culpa. Nada más. No se va a valorar absolutamente nada más. Entonces tenemos por aquí arriba, dolo, y por acá vamos a tener culpa. Resulta que esa teoría psicológica de la culpabilidad no es suficiente para poder explicar algunas figuras relevantes, muy relevantes para el derecho penal, y aquí también hace agua la culpabilidad. Empieza a menguar. Nos empezamos a dar cuenta de que la teoría de la culpabilidad psicológica, señoras, señores, no sirve. Yo una vez pregunté en Twitter, creo que hay alguien conectado por aquí que se ganó un libro, precisamente el libro de
nuevo libro del profesor Noyer Agudelo Betancourt del garantismo carrariano, que no los he podido enviar porque además no los he podido conseguir por la pandemia y no se ha hecho la reimpresión en Medellín. Yo preguntaba, sencillo, ¿cuáles son las críticas principales de la teoría del esquema de los neoclásicos a la teoría de la culpabilidad psicológica del esquema clásico? Y varios me respondieron. Creo que por aquí están conectados dos personas de Cúcuta que me respondieron eso. Hay figuras que definitivamente no pueden explicarse a partir de esto y voy a borrar este esquema para que ustedes puedan observar esto. ¿Cuáles son esas figuras? El estado de necesidad exculpante, la culpa sin representación y la vis compulsiva, para empezar por ahí, pueden haber más. Entonces vamos a tener estado de necesidad, ojo con esto, exculpante, ya les voy a explicar qué es eso. Vamos a tener vis compulsiva, y yo había hablado, cuando hablé de la acción, les había hablado de vis absoluta, que es una fuerza irresistible, en este caso es una vis compulsiva o insuperable coacción ajena, y la culpa sin representación. Ok, vamos a hacer un pequeño esquemita aquí. Y vamos a ver, vamos a identificar si hay nexo psicológico y luego vamos a identificar algo que se llama reproche o reprochabilidad. ¿Están viendo? ¿Se está transmitiendo bien el tablerito? Sí, señor. Listo. Entonces, muy sencillo. ¿Qué es el estado de necesidad exculpante? Vamos a poner un ejemplo para entenderlo a partir de un ejemplo, es muy fácil. Otro ejemplo de cátedra que se van a encontrar en la lectura que les colgó el profesor Diego Gutiérrez en el libro Esquemas del Delito. El ejemplo del náufrago. Ese es el ejemplo más fácil para explicar el estado de necesidad exculpante. Ustedes se vieron la película Titanic. Resulta que estaba Jack, y no recuerdo cómo se llama la que tiró a Jack, ¿no? Ella, estaban montados en una tabla, un cuadro, qué sé yo, que flotaba, y lo que se decía era que solamente iba a poder con uno, y finalmente, pues, Jack, en un acto de amor, pues, partió de la tabla y se ahogó y listo, y se salvó su enamorada. Resulta que si vamos en una tabla, naufragando en un tronco, y el tronco solamente resiste con uno, y yo le doy muerte a la otra persona, yo estoy actuando en un estado de necesidad exculpante. ¿Por qué estoy actuando en un estado de necesidad exculpante y no justificante? Por el valor de los bienes jurídicos. Entonces esto se lo voy a poner. Nosotros ahorita cuando hablábamos en la antijuridicidad decíamos estado de necesidad y hasta lo leímos. En ese estado de necesidad los bienes jurídicos son de distintas jerarquías. Si yo, para salvarme porque me estoy ahogando por una conflagración y rompo los vidrios del lugar en el que estoy, pues yo estoy salvando mi vida y lo que estoy sacrificando es patrimonio económico. Entonces yo, para salvaguardar un bien de superior jerarquía, ¿qué hice? Pues sacrifiqué uno de inferior jerarquía. Esa conducta para el derecho penal ni siquiera es injusta, ni siquiera es antijurídica. Pero cuando los bienes jurídicos son de igual jerarquía, en este caso que estoy poniendo vida contra vida, entonces estamos hablando de un estado de necesidad exculpante. Entonces esa diferencia es importante que la tengamos en cuenta. Estado de necesidad justificante se estudia en la antijuridicidad y el estado de necesidad exculpante se estudia en la culpabilidad. Ahora, cuando yo le doy muerte a la persona que se encuentra sosteniéndose del mismo tronco en el que estoy yo y nos vamos a hundir, ¿hay nexo psicológico? Claro que hay nexo psicológico. Por supuesto que hay nexo psicológico. Entonces aquí probando con flechitas, vamos a poner. Claro que hay nexo psicológico. Ahora, esa acción de verdad la vamos a sancionar y de verdad la vamos a considerar reprochable, sin duda alguna, no. Pero ya vamos a definir ese juicio de reproche.
En la vis compulsiva o insuperable coacción ajena, también vamos a poner un ejemplo que se da cuando yo cometo un delito porque alguien me está coaccionando, por ejemplo, tienen secuestrado a mi hija y me dicen que yo debo hurtar el dinero que está en la caja registradora del lugar donde trabajo, entregárselo a los captores de mi hija. Hay nexo psicológico entre el sujeto y el comportamiento. Claro que hay nexo psicológico. Claro que hay nexo psicológico cuando la persona está tomando, apoderándose de lo que se encuentra en la caja registradora. Por supuesto que lo hay. Y ahora vamos al último escenario que vamos a estudiar hoy, para terminar. La culpa sin representación. A mí me gusta utilizar el mismo ejemplo del libro para que cuando ustedes lo lean, pues les quede grabado en la memoria y ustedes podrán replicar y llevar estas mismas consideraciones a otros tipos penales y a otros escenarios. En la culpa sin representación, el ejemplo que pone el profesor Nodier es muy sencillo. Resulta que hay un profesor que se fue a llevar de paseo a los niños a la orilla de la playa en Puerto Colombia Atlántico. Bueno, él no menciona Puerto Colombia, eso lo estoy agregando yo. Y resulta que ese profesor se ha encontrado con un amigo y se han puesto a jugar dominó y a tomar cerveza en la orilla de la playa. Resulta que el profesor, que además tiene posición de garantía sobre esos estudiantes que llevó al paseo, no observó, no previó, no se dio cuenta absolutamente, bueno, previó no, porque sí era previsible, o mejor, no previó, pero era previsible, que un niño se está ahogando. Y resulta que efectivamente el niño se ahogó y él tenía posición de garantía. Ahora, con respecto a ese ahogamiento del niño, hay un nexo psicológico entre el sujeto, profesor, y el comportamiento y finalmente el resultado que se causa. Sin duda alguna, no hay nexo psicológico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los neoclásicos dicen, un momento, señores, esa teoría de la culpabilidad psicológica no funciona para explicar estos eventos. Definitivamente no funciona para explicar estos eventos. Resulta que la culpabilidad en el esquema neoclásico no solamente es una culpabilidad psicológica, sino que también tiene un componente normativo. Y ese comportamiento normativo significa una reprochabilidad para el sujeto, que su fórmula técnica o su expresión más técnica sería la exigibilidad o no exigibilidad de otra conducta. Entonces, dolo y culpa, que eran grados de culpabilidad anteriormente, y ahora son elementos de la culpabilidad, no solamente grados. Y empieza entonces a construirse lo que llamamos juicio de reproche. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a resolver estos asuntos en el siguiente estadio. En el estado de necesidad culpante, si Jack le hubiese dado una puñalada a su enamorada y esta hubiese caído, ¿hay nexo psicológico? Que dijimos, sí hay nexo psicológico. Pero ¿se le puede reprochar esa acción cuando lo que se quiere es salvaguardar su propia vida? ¿Se le puede hacer un juicio de reproche? O mejor dicho, ¿se podía exigir en esas circunstancias concretas que Jack se comportara de otra manera? Sin duda alguna, no se le puede exigir que en ese momento se comporte de otra manera, de una manera distinta. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener en cuenta? Que no hay reproche. Ese componente normativo de la culpabilidad no se ve satisfecho. Tenemos el siguiente ejemplo. Vis compulsiva o insuperable coacción ajena. El sujeto que tomó el dinero de la caja registradora
¿Puede decirse de él, puede predicarse de él que existía un nexo psicológico? Ya lo dijimos, sí existe un nexo psicológico cuando él se está apropiando, apoderando de las cosas muebles ajenas que están ahí, y denominaremos si eso se llama, en ese caso, hurto agravado en razón de la confianza o abuso de confianza, como lo querramos. Pero hay nexo psicológico, claro que hay nexo psicológico, pero se le podía exigir a ese sujeto que tiene a su hijo secuestrado que se comportara de una manera distinta y que dijera, no, yo no puedo tomar el dinero, que hagan lo que quieran y que maten a mi hijo. Claro que el derecho no puede exigirle a ese sujeto que en esa circunstancia concreta se comporte de esa manera. Por tanto, hay que decir que el requisito normativo que se incluyó por los neoclásicos en la culpabilidad no se encuentra satisfecho. No hay juicio de reproche. No se le puede exigir que se comporte de otra manera. Pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Y vamos con el último evento para cerrar la clase. Culpa sin representación. El profesor estaba muy sabroso, se echó hasta una bailadita, estaba con su amigo jugando dominó, tomando águila, y resulta que ya estuvo el niño en todo el puente, en todo el muelle de Puerto Colombia, se cayó al mar y se ahogó. ¿Hay nexo psicológico? Ya dijimos que no lo hay. Ni siquiera podía ser previsible, claro que lo era, pero no previó la muerte de ese niño en el muelle de Puerto Colombia. Por supuesto, aquí también hay que hacer consideraciones sobre posición de garantía. Pero a ese sujeto se le podía exigir que se comportara de otra manera. A ese sujeto podemos reprocharle ese comportamiento. Claro que se lo debemos reprochar, se lo tenemos que reprochar. Tenía una posición de garantía, él tenía que velar por la seguridad de sus estudiantes. Es decir, que en este caso, aunque no hay nexo psicológico, resulta que sí hay reproche. Entonces aquí lo que notamos es que definitivamente la teoría de la culpabilidad psicológica, no es suficiente para explicar todos los eventos que resultan en sede de culpabilidad relevantes para el derecho penal. Entonces, ya estamos hablando de una culpabilidad psicológico-normativa, donde se incluye un aspecto, un elemento adicional, dejan de ser dolo y culpa, grados o formas, y se incluye ese elemento adicional que es el juicio de reproche expresado de una manera técnica a partir de la exigibilidad de otra conducta, y concluimos así que en ese paso del esquema clásico al esquema neoclásico hubo cambios en la acción, hubo cambios en la tipicidad, hubo cambios en la antijuricidad y hubo cambios en la culpabilidad. Yo de todas maneras al final les voy a pasar un esquema completo sobre todos estos cambios y se los mandamos por correo para que usted en un cuadro de elaboración propia que vengo elaborando desde mi pregrado para que ustedes puedan estudiar luego para sus exámenes finales. Y con esto damos por concluido la clase de hoy. Espero preguntas, críticas, madreadas, lo que necesiten. Aquí estoy, igual la clase continúa mañana. Así que pues mañana podríamos hacer una ronda de preguntas. Pues nada, mi doctor Caballero, yo creo que los temas han sido muy interesantes. Desde luego van a generar muchos cuestionamientos porque no es fácil comprender estas teorías, pero vuelvo y repito, usted lo ha hecho de la mejor manera, doctor, y de verdad que estoy muy agradecido en nombre de todos mis queridos alumnos. Creo que hay algunos que si quieren hacer alguna pregunta, aprovechemos 5 minuticos, le robo de tiempo el que quiera hacer la pregunta desde ya hoy, para que mañana no tengamos ese inconveniente de pronto de que se nos haya olvidado la pregunta, o más bien entremos ya en materia sin ningún problema. Profesor, yo aquí en el chat encuentro unas, entonces podría irla leyendo y respondiéndolas rápidamente. Bueno, aquí algo que creo que ya había respondido, no me queda claro la diferencia entre antijuricidad material y formal. La formal ya sabemos que es la contrariedad entre el comportamiento y el resto del ordenamiento, es decir, constatación de que no existen causales de justificación, las comunes, que no se actúa ni en legítima defensa ni en estado de necesidad. Y la antijuridicidad material es la lesión o puesta en peligro efectivo del bien jurídicamente tutelado que se encontrará, por lo menos, digamos, por técnica legislativa dentro del título en el cual se encuentra el delito. Entonces nosotros vamos a leer título 1, no recuerdo si es el 1,
Título 1, de los delitos contra la integridad física y la vida. Bueno, entonces ahí estamos protegiendo la integridad física y la vida. De los delitos contra el patrimonio económico. Bueno, el bien jurídico tutelado es el patrimonio económico. Entonces siempre tenemos que identificar que se lesionó, se puso en peligro efectivo ese bien jurídicamente tutelado. Entonces esa sería la antijuricidad material. Esto, bueno, mira, me dicen buenos días, qué pena, estos esquemas son iguales a los de becaría, ¿verdad? No, mira, becaría en realidad no hizo dogmática penal. Becaría hizo política, llamémoslo política jurídica, significó muchos avances. De hecho hay algunas cosas que de becaría, porque es el principio del derecho penal liberal, que se terminan reflejando en estas estructuras dogmáticas, pero becaría no nos ofreció un esquema del delito, y mucho menos becaría dijo, es que esto es tipicidad, esto es antijuricidad y esto es culpabilidad. Sin embargo, podríamos después de esta clase echar una charlita sobre la obra de los delitos y de las penas y todo lo que significó hace, ¿qué? 256 años, más o menos, 257 años, esa obra que en principio fue publicada de manera anónima y después se pudo conocer que era de Cesare Beccaria. Bueno, acá ya habían respondido algo, Carlos Daniel había respondido algo sobre Bliss Belling. Bueno, aquí alguien puso que se puso en peligro el bien jurídico tutelado de la vida del estudiante que está en clase al colocarse la camiseta del junior. No. En ese caso hay un valor de acción. Mañana vamos a tocar el caso del valor de acción. Esta acción se encuentra valorada por el ordenamiento jurídico. Pero bueno, esas son las preguntas que encuentro en el chat. No sé si alguien quiere hacer una por acá con audio. No, perfecto. No, muchísimas gracias por la clase. Estuvo Señores, muy interesante. nos vemos Como lo mañana. esperaba. Muchas Vamos gracias. a ver el esquema finalista y al final hacemos un cuadrito donde se vea claramente todo, porque creo que la mejor forma de entenderlo es tener ese esquema pintado en la cabeza. Eso no se les olvida nada más. Y esto es como si aprendieran a sumar, multiplicar, restar y dividir, porque les va a servir para toda la vida. Les mando un abrazo y nos vemos mañana. Antes de culminar, Gracias, profe. Muchas gracias, doctor. muchachos, en una hora ya está colgada esta conferencia, está colgada en el canal de YouTube y sin embargo también en la plataforma Moodle. Entonces, Dios los bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Bueno, Muchas gracias, Profe, doctor. qué pena. Gracias, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesor. Doctor, muchas Doctor gracias. Caballero. Ay. Doctor Caballero, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buen día.